La astrología es una pseudociencia milenaria. Hoy está considerada más una creencia o algo espiritual. Yo me atrevería a decir que es una guía psicológica para enfrentar la vida. Pero hace miles de años en realidad lo regían todo. Los reyes, las reinas, los faraones, los emperadores confiaban en sus astrólogos para conocer el porvenir de su país y llevar un poco las políticas. Con el racionalismo, toda esta corriente se desvirtúa y queda relegada como a una creencia, una idea disparatada. ¿Ahora está otra vez de moda? Bueno, son ciclos, es algo habitual. En los hippies, con los años 60, en los 70 fue muy dominante. También en los años 2000, cuando empezó la New Age. Desde mi experiencia personal, la astrología es una guía espiritual, algo así como una corriente terapéutica más. Cuando te hacen una carta astral, tú puedes descubrir patrones, problemas que tienes arraigados, que vienen pues de tu infancia, incluso de generaciones anteriores, de tus propios padres que tú heredas, y conocerlos, como en la psicología, te otorga herramientas para resolverlos y mejorar en tu día a día. Es cierto que hay mucha gente que considera que es una forma de adivinar el futuro. Yo no lo creo. Es cierto que es un estudio de miles de años, con patrones que se han ido repitiendo en situaciones que se dan cada X tiempo, y los astrólogos más eruditos pues pueden entenderlo, ver lo que va a suceder y relacionarlo con situaciones que han pasado y que podrían volverse a dar. Pero bueno, yo lo que creo es que al final, si eres astrólogo, al margen de todos los vendehumos que siempre hay con esto de la adivinación del futuro, creo que si eres astrólogo puedes vivir de ello como lo hace un psicólogo al final. La primera vez que oí hablar de la astrología como profesión fue con esta amiga cuyo testimonio acabáis de escuchar. Nos conocimos con 18 años en la universidad y ella me contó que su padre se dedicaba a esto de manera profesional. A mí me sorprendió muchísimo porque no sabía que se podía vivir de esto, que era una profesión, un trabajo como otro cualquiera, o que la astrología no era la bruja Lola o Rapel vestidos de magos en la teletienda tirando las cartas y pidiendo llamadas telefónicas, sino que de alguna manera eran servicios por los que alguien estaba dispuesto a pagar, como con cualquier otro. Pero en aquel entonces mi conocimiento se limitaba a saber que cada persona, en función de su nacimiento, de su día, hora y mes, tenía asignado un signo del zodiaco, pero no tenía ni idea ni de astros, ni de posiciones, ni de relaciones entre todas esas cosas y las personas. Tampoco tenía ni idea de lo que se convertiría años después, en todo un boom, un fenómeno, un negocio, un mercado completo con oferta y demanda. Y nosotras, desde aquí nos preguntamos, ¿podría la astrología explicar el estado de desamparo en el que nos encontramos los millennials? ¿Nuestra generación se ve marcada por un hito que puede verse reflejado en la posición y los movimientos de los cuerpos celestes? Si creemos en la astrología, ¿es porque España no va bien? España va bien. Las cosas van bien. España va bien. Escorpio, felicidades. Estás en tu mes. Tu retorno solar pone la energía en tu área de la identidad, en el hogar y la familia, sobre todo en la primera quincena del mes. La economía está aspectada por Venus. Atraes lo que deseas en términos económicos. Logras avances en este sentido. Si tienes pareja, aires de cambio, renovación. Con la ayuda de Urano y Marte se produce algo nuevo, cambiando lo actual por completo. Puede que planees o realices un viaje, o comiences una carrera o estudios que ampliarán tu perspectiva del mundo. Un mes con avances y renovación en varias áreas de tu vida. Sagi, la primera quincena tienes un aspecto que ayudará a reformular tus vínculos cercanos, planificar acciones en tu entorno, organizar a largo plazo acciones formativas, todos los temas de la casa tercera. Venus te ayudará a brillar y a poner el foco en tus ingresos y tu valor personal. Y en el área de la pareja, Júpiter te invita a la expansión. Si la tienes, buen mes para planificar viajes, salidas o mejoras en el hogar. Si estás solo, buen momento para conocer a alguien que te inspire. Los sueños piden ser llevados a cabo. Intenta ser realista en este sentido para que no se esfumen en el aire. Los últimos días del mes piden renovar tus metas, ampliar tus horizontes, aire fresco para todos tus proyectos. ¿Cómo te quedas? ¿Tú te lo crees? Yo, la verdad que no.
A ver, yo tampoco. Este tipo de publicaciones, ¿vale? De lecturas del horóscopo diario, semanal, mensual, no. Me gusta la parte de autoconocimiento, es decir, de cuando se habla del horóscopo desde un punto de vista de cuáles son los atributos, características de la personalidad. Eso sí que me atrae, me resulta bastante curioso, quizás porque en mi entorno conozco gente que a lo mejor es muy Virgo, muy Tauro, muy Libra, que cumplen a lo mejor con el patrón que se suele decir y eso me hace pensar que de alguna forma algo hay. Bueno, para mí, yo es que soy escéptica por naturaleza, no solo con esto, sino con muchas otras cosas. Soy ese tipo de persona. Entonces, me acerco a esta serie de cuestiones desde un punto de vista más lúdico, más de jugar, de la gracia, ¿no? Quizá incluso por experiencias que hoy voy a contar desde un punto de vista de autoconocimiento, de plantearme cosas, pero la verdad que en general no es algo en lo que yo crea. Así que o sea, yo sí creo mucho en las energías, creo en la vida, creo en lo que me transmite una persona, un lugar. Y no digo que no del todo a que obviamente los astros o los planetas, toda esta serie de factores, no digo que no tengan algo que decir sobre quiénes somos y sobre de dónde venimos, ¿no? Pero bueno, no tanto desde esa creencia certera y desde luego no desde esa lectura de los horóscopos a partir de los signos zodiacales. Pero sí que me llama mucho la atención en el momento actual, y creo que a ti también, y por eso estamos hoy aquí, ese valor cultural o social que está teniendo en el momento actual, sobre todo en la generación millennial, en ese resurgimiento, y que ya veremos por qué. Quién sabe, quizá al final de este episodio seamos un poquito menos escépticas. ¿O más? Sí, exacto. Yo comparto contigo ese escepticismo, aún así no deja de ser un tema que no sé por qué, y bueno, de todas formas veremos un poco los motivos por los que los millennials estamos tan metidos quizás en el horóscopo nos puede llamar más la atención respecto a otras generaciones, pero sí es algo que me genera curiosidad, lo veo en mi entorno, sé que tengo personas allegadas que creen en esto de una forma a lo mejor más sólida, que se han interesado, que a lo mejor han hecho o quieren hacer cursos para especializarse más sobre el tema, para conocer más. Pero mantengo lo dicho, me atrae desde un punto de vista de características de la personalidad, igual que también podemos hablar de numerología o similares, o los típicos test, ¿no?, de personalidad, pero no me atrae desde un punto de vista de predicciones, ni creo en ellas, ni de creer me gustaría saber más sobre mi posible futuro, ¿sabes? Si está escrito yo prefiero ignorarlo. Bueno, para mí una de las representaciones que mejor explica mi acercamiento a este tema es una cosa que escuchaba esta semana preparando el episodio en el podcast de Astrología Millennial, que decía: la astrología es el meme perfecto. Y es verdad, porque si te das cuenta las redes están inundadas de mogollón de mensajes y de cosas. De hecho, contigo hace poco ha pasado que me mandaste no sé qué cosa de Escorpio y te dije, sí, soy esa persona. Un poco la gracia de todo esto. Pero no sé si quizá estamos dando por sentado conceptos o quizá conviene, antes de meternos un poco en por qué esta generación está apoyando el resurgimiento de estas cuestiones, quizá deberíamos empezar por el principio y distinguir bien, porque creo que muchas veces hay confusión. Sí, yo creo que es importante, Raquel, que distingamos lo que abarca la astrología, es decir, definirla como concepto, entender lo que abarca y distinguirla a lo mejor de otros, vamos a llamarlos servicios del mercado místico. Vamos a empezar también a hablar de un poco de mercado, porque también tenemos que hablar de economía, por supuesto, en este podcast, pero sí, yo creo que es bastante importante que algunas cosas las puntualicemos, y yo sé además que también has hablado con personas que saben mucho de este tema. Sí. Podemos partir, como explicaba el testimonio del principio, de que la premisa de la astrología es que las actividades humanas están influenciadas por los planetas y por el Sol en ese tránsito que hace a lo largo del año de todos los signos del zodiaco que ya conocemos, ¿no? Los clásicos Capricornio, Sagitario, Escorpio, Piscis. Y también, por supuesto, está relacionado con las fases de la Luna. Entonces, habría una relación entre estos movimientos, lo que puede ayudar a
predecir o averiguar pautas sobre el comportamiento humano y los eventos relacionados con todo esto. Entonces, investigando un poco, veía que hay algunas premisas astrológicas, por así decirlo, básicas, ¿no? Por un lado esa, ¿no? Que existen correlaciones entre los fenómenos y celestiales o lo que sucede con esos astros y los eventos terrenales o personales, y de ahí una segunda premisa, un segundo planteamiento, y es que existirían correspondencias entre la posición de los planetas en el momento en que nacemos y en el temperamento, lo que decías tú, del individuo en su comportamiento, y que también todo esto puede tener incluso relación con el temperamento o las relaciones familiares, ¿no? De hecho, siempre se dice eso de, bueno, pero es que no puedes esperar que todas las personas de un signo se comporten igual, ni todos los escorpios son iguales, ni todos los sagitarios son iguales, y efectivamente sí, es así, pero hay que decir que la astrología, que como decías, pues no viene de ahora, ni mucho menos, tiene mucho más pulido, por así decirlo, lo que es la conformación de la personalidad, más allá del signo solar, que es al que nos estamos refiriendo siempre cuando hablamos de cuál es nuestro signo según el día y mes de nacimiento, porque luego tienes el ascendente, tienes la luna, pero tienes las casas, y yo ahí ya me pierdo muchísimo. La explicación que te dan, ¿no? Cuando alguien dice, claro, tú dices una cosa o haces un comportamiento y dicen, ay, es que eres tan Sagitario, ay, pero Rey Luna en Cáncer. No, o sea, por favor, basta. Ya, pero es muy divertido en realidad. A ver, si te lo tomas como pura diversión, es divertido. Bueno, y si crees en ello, pues supongo que es algo que también te puede ayudar, que luego hablaremos de este tema, ¿eh? Pero a mí me parece que es divertido y que tampoco sí, puede ser divertido, nadie. hace gracia, pero es verdad que sí que me cansa escuchar un poco como a cualquier comportamiento, cualquier frase, hay la explicación de eso hablaremos después, pero no me voy a adelantar, ¿vale? De eso seguimos con la conceptualización, ¿no? La astrología se considera generalmente una pseudociencia. Como decíamos al principio, se ha practicado durante milenios, hay una tradición histórica y cultural bastante amplia. Como sabemos también, no se basa en métodos científicos, no hay una evidencia empírica verificable como en otras ciencias, pero sí que es verdad que hasta el siglo XV, siglo XVII, la astrología era una de las llamadas 7 artes liberales, es decir, era una incluso de esas asignaturas obligatorias para los estudiantes, por ejemplo, de materias como teología, como medicina o incluso derecho en aquel entonces. Pero hoy en día, como decimos, simplemente se considera una pseudociencia, y hay, bueno, pues ese estudio, ¿no? Como comentábamos, de los movimientos de los cuerpos celestes y cómo influyen supuestamente en los eventos en la Tierra y en la personalidad humana. Pero como decimos, no hay un respaldo de la investigación científica tal y como la conocemos respecto a otras cuestiones como pueden ser la biología o la medicina. Pero la realidad, y que es lo que nos tiene hoy aquí, es que en el momento actual hay un resurgimiento de su popularidad. La astrología ha sido, como veíamos antiguamente, pero es hoy también un ineludible hecho sociocultural. Lo explica muy bien este psicoastrólogo afincado en Gran Canaria. La astrología ha tenido una evolución potente como todo. Y de pasar de ser un arte milenario y estar súper protegido y bien visto por todas las grandes mentes y conocimientos de la antigüedad, ha pasado a manejarse, utilizarse también como un negocio, ¿no? Lo podemos ver en las revistas, en las consultas telefónicas, pero el profundo conocimiento de la astrología te lleva a entender la importancia de las pautas y patrones que se reflejan en la carta astral como una manera de conocerte como individuo y evolucionar, y cómo puedes aprender a entenderte y a crecer, ¿no? Desde ese punto de vista hay dos diferentes posturas. Hay astrólogos que son psicoastrólogos y dedican ese conocimiento milenario al autodescubrimiento, y hay astrólogos que, como todo en la vida, pues lo utilizan más para lo adivinatorio y lo superficial. Y eso nos lleva a la pregunta con la que, bueno, decidimos empezar este capítulo, o con el que nació la idea de este capítulo. ¿Por qué este boom, no? ¿A qué se debe este interés actual? Bien,
Yo te voy a resumir unas claves, Raquel, pero aparte de estos puntos, voy a mencionar también a una autora, Liv Stromquist, que tiene un libro maravilloso donde refuerza más esto que te voy a decir de primeras. Bien, el mayor interés por la astrología se produce en momentos de inestabilidad social mucho más intensa. Y esto lo respaldan muchos expertos, uno de ellos la doctora Susanna Crockford, que es antropóloga religiosa de la Universidad de Gante, Bélgica. De hecho, hay empresas de previsión de comportamiento del consumidor que hablan de ese aumento del interés por la astrología, el tarot, la numerología, todo lo que son los servicios místicos, que suele coincidir en periodos difíciles. Bueno, no hace falta que diga que nosotros, la generación millennial, de periodos difíciles sabemos bastante. Me encanta el concepto servicios místicos. Bueno, yo ya me quedo con esto, ¿vale? Yo acuño el concepto y así no le hacemos un feo a ninguno, ¿vale? Más allá de la astrología hay otros. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se intensifica también, y esto me parece súper interesante, a través de una mayor apatía religiosa que crea un vacío en Occidente. La naturaleza humana tiende a recurrir a un poder superior en busca de ayuda, y ante la falta de fe religiosa actual que nos golpea, los jóvenes están buscando sistemas de creencia alternativos, y ahí la astrología podría entrar en juego. Y claro, yo también aquí me pregunto hasta qué punto podríamos decir que creer en la astrología vendría a ser lo mismo que creer en Dios. No sé si te parece un poco fuerte el planteamiento, Raquel, pero yo me lo planteo. Yo creo que no es igual, porque desde mi desconocimiento, yo no sé si la gente que está muy metida en esto sí que tiene esa misma percepción. Yo desde fuera veo que no es lo mismo, porque no veo que haya una veneración o un sistema de... sí que hay ciertos ritos, porque todos estos temas se materializan a través de ritos, de rituales, de costumbres, ¿no? como cualquier elemento cultural y social, pero no veo ese punto de veneración que se tiene hacia una deidad. Entonces, claro, pero me refiero al acto de fe, ¿sabes? Al acto de fe. De creer en algo que no ves. Sí, exacto, justo. Bueno, sí, a ver, pero también podríamos decir el amor o la amistad, que no lo ves, pero crees en ello, es creer en Dios. Lo sientes. Ya, no sé, puede ser, quizá. Entramos en temas profundos. A priori no lo veo como creer en Dios, pero sí que puede ser lo que comentas, ¿no? Ante esa falta de guías místicas, espirituales o religiosas, entra esta nueva guía, vieja nueva guía, ¿no? Que, como decíamos, tiene mucho tiempo, pero ahora está resurgiendo. De hecho, se habla de esa espiritualidad de la nueva era, ¿no? Que ha surgido como un antídoto, y además esto es muy interesante, contra la ansiedad. Subproducto, podríamos decir, también del auge del autocuidado, del bienestar, que lo vemos también tan reforzado en redes sociales. Y aquí también entra el papel de las redes sociales, porque las predicciones astrológicas, como bien sabemos, como decías antes, que me mandas un post de Escorpio, sí soy, bien, pues sí, es que las redes sociales fomentan esas publicaciones que son muy interactivas, que son fáciles de ver, que te generan pues una gracia, que son divertidas, y al final... si tenemos en cuenta ese público cautivo, que nos podríamos llamar así, que pasa demasiado tiempo en Internet, a veces solo pensando en sí mismo, en su ombligo y en lo que ocurre en el mundo, pues es inevitable que nos pueda atraer todo esto. Pero aquí tengo, ojalá nos pudieran ver, yo tengo aquí mi libro de astrología liviana de Liv Stromquist, Friki, que es una... Sí soy. Es una prestigiosa historietista sueca. Entonces, ella en este libro cita a Theodor Adorno, que es un filósofo alemán, que trató estos asuntos, en el que se considera el mejor análisis crítico que jamás se ha escrito sobre la astrología. Entonces, ¿qué empuja a las personas a recurrir a la astrología? ¿De dónde viene ese cosquilleo o sensación de que es algo que mola? Bueno, Adorno aborda 5 puntos que Stromquist ilustra en su libro. El primero, la astrología puede servir como defensa narcisista. Porque, según Freud, aquí citamos a otro filósofo, todos llevamos a cabo diferentes tipos de estrategias psicológicas inconscientes para mantener intacta nuestra propia imagen y evitar hacer frente a sentimientos difíciles o dolorosos. Adorno señala que la astrología nos da herramientas que refuerzan ese narcisismo, porque tenemos algo a lo que echarle la culpa. Por ejemplo, mi amiga me ha dejado de hablar por culpa de Mercurio retrógrado. Mi última relación no funcionó porque mi ex es Leo. Claro, pero ahí es donde yo y mi escepticismo es como, ¿qué me estás contando?
a lo mejor no es Mercurio retrógrado, a lo mejor es que tu amiga necesita trabajar en su gestión emocional. Que, por cierto, me encantaría acabar este episodio entendiendo qué narices es Mercurio retrógrado, porque te juro que lo he visto un mogollón de veces en redes, me meto a mirarle y digo, Mercurio está retrogradando. Vale, ¿y qué? O sea, ¿qué significa esto? Por favor, que alguien me lo explique, porque estoy, viéndolo constantemente en redes y no entiendo nada. Por cierto, creo que he llamado a Freud filósofo, psicoanalista. Lo mismo, el padre del psicoanálisis, por favor. Eso, pero como estaba hablando de Adorno como filósofo, yo he dicho otro. Bueno, que me disculpe mi antigua profesora de psicología. Punto 2 de Adorno, ¿vale? La astrología evidencia una tendencia que ya existe en la sociedad. Entonces, según esta premisa, creemos en Mercurio retrógrado porque todo nos hace sentir como que es Mercurio retrógrado. Es decir, cuando Adorno escribió esto, por ejemplo, la amenaza principal era la bomba atómica. Hoy hay una inmensa lista de cosas que nos hacen sentir que estamos muy jodidos. Entonces, eso nos hace sentir que estamos en Mercurio retrógrado, o al menos eso nos hace justificar más fácilmente ese Mercurio retrógrado. Pero, Cari, tú no estás jodida por Mercurio retrógrado, estás jodida porque tienes un trabajo donde trabajas 50 horas a la semana, te pagan una mierda y no te llega ni para pagar el alquiler. Ahora, ¿es más fácil mirar a Mercurio que asumir que tenemos unas condiciones de vida de mierda? Pues quizá tiene que ver con eso. Quizás. Bueno, el caso es que el punto número 3 es que en una época de extremo narcisismo, la astrología nos ofrece una ocasión más de mirarnos al ombligo, como si necesitáramos excusas. Entonces, hoy en día, el interés en uno mismo y la identidad propia es desmesurado. Y quizás, dice Stromkist en el libro, es lo único en lo que estamos interesados, esa búsqueda del yo, ¿no? Con todos sus matices. El horóscopo nos da una excusa más para ello. El punto 4 habla de cómo las respuestas aleatorias, caóticas y, entrecomillado, falsas de la astrología son lo único que parece verosímil en una época de incertidumbre radical. Esto me parece súper interesante. Y de hecho lo aborda el sociólogo Aris Komporozos Athanasiou. A partir de ahora le vamos a llamar Aris, ¿vale? Para mi bien. Dice que vivimos inmersos en una incertidumbre radical, que todo se rige por las leyes impredecibles y especulativas del mercado financiero. Aquí ya empezamos a hablar de lo que nos gusta. Entonces, todo se rige por esas leyes impredecibles, todo puede ocurrir, una crisis financiera, un desplome del mercado, una subida de la inflación, y esto se ha generalizado en todas las esferas de la vida y es lo que él califica como una financiarización de la existencia. ¿Qué significa? Que como nuestra actitud respecto al futuro se ha vuelto mucho más caótica e incierta, actuamos de manera especulativa. Es decir, nos interesamos por cosas y eventos que son esencialmente inciertos con el fin de obtener un beneficio personal. Y aquí te voy a ilustrar con un ejemplo que utiliza Liv Stromkist que me parece brutal. Y ella escoge el ejemplo de las aplicaciones de citas. Voy a citar nuestro maravilloso episodio de Economía del Ligoteo. Esto va un poco a la par. Entonces, método de buscar pareja, ¿no? Por internet. Ya lo abordamos en un momento. Empezar a darle likes, filtrar, pero estar con varios a la vez. Entonces, cuando tú buscas pareja en internet, se produce una situación de enorme incertidumbre. Interactúas con desconocidos que no sabes cómo se van a comportar contigo y de los que no tienes mucha información. Entonces surgen esas dudas. ¿Esta persona me hará ghosting? ¿Será como se ve en la foto? ¿Estará de verdad soltera? Vale, esas son las incertidumbres que tenemos cuando estamos en ese proceso. Entonces, según nuestro amigo, el sociólogo Aris, la gente responde a esta situación de incertidumbre radical comportándose de manera especulativa. En una aplicación de citas, esto se traduce en una diversificación de los riesgos, es decir, que salimos con varias personas a la vez, al igual que en la especulación financiera cuando invertimos los activos en varios fondos. ¿Qué te parece esto? Bueno, y esto me recuerda también, enlazando esto último que cuentas de la financiarización de la existencia y lo que contabas antes del mayor culto que nunca a la identidad, esto me hace acordarme de un libro que quizá nos sirve para un episodio futuro, que se llama Filosofía ante el desánimo, del filósofo José Carlos Ruiz. Y él habla, en uno de los capítulos, habla precisamente vinculado con esto que hablamos siempre de la permacrisis, precarización de la vida,
aumento de la ansiedad, de la depresión, de los problemas de salud mental. Él habla precisamente de que en este contexto una de las causas por las que llegamos a esta situación, que también nos llevaría a buscar esos nuevos líderes o guías espirituales, en este caso la astrología, es precisamente ese superculto a la identidad y al yo, lo que nos hace desconectarnos de los otros y del mundo en el que vivimos, ¿no? Esa mirada súper hacia adentro, con el yo por delante de todo, que nos hace perder perspectiva, con lo cual nuestros problemas nos parecen mucho más grandes y de ahí no salimos. Al final, mira, fíjate, yo astrología no, yo soy mucho más de filosofía, me va más ese análisis de manera racional de esos principios generales que, bueno, pues que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, el sentido de lo humano, la relación del hombre, el universo, ¿no? Esas reflexiones que tienen que ver más con el racionalismo abordado desde diferentes perspectivas. Luego, ya termino con los motivos del boom. Hay uno que es el quinto, que menciona Adorno, que dice que la astrología puede servir como recipiente para toda la ansiedad que campa a sus anchas. Adorno establece un vínculo interesante entre la astrología y los comportamientos compulsivos y dice que tienen puntos en común. En la astrología, como en la neurosis compulsiva, hay que atenerse a reglas o consejos de lo más estrictos sin saber muy bien por qué. Asumir reglas aleatorias como los consejos del horóscopo, tomar medidas en Mercurio retrógrado, usar el horóscopo para manejar la vida sentimental o profesional, todo ello puede reducir la ansiedad de forma temporal y dar una especie de ilusión de control. Quizás este alivio temporal de la ansiedad es lo que nos provoca la sensación de que la astrología es guay y es también lo que nos hace que nos sintamos tan atraídos a ella. Sí, en otras lecturas que estaba yo viendo hablaba también, ¿no?, de la astrología como herramienta frente a ese momento de crisis, ¿no?, esa búsqueda de universos alternativos y cómo las nuevas generaciones hablan sin tapujos de estos signos como identificadores de identidad, y hay un autor que se llama Gómez Gabriel que habla sobre cómo la astrología apela al deseo de encontrar un pequeño lugar en este vasto y difícil universo. Y me gustaba también lo que dicen los autores de un libro argentino que se llama ¿Por qué la astrología no es una ciencia? Y hablan de cómo las prácticas esotéricas cimentaron la penetración en la sociedad actual en búsqueda de ese sentido de la vida, de la exploración de nuevas emociones, y lo ligan con otro autor que también me gusta mucho, que es el sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Dicen que la astrología ha vuelto a renacer fuertemente ahora sobre la lógica de la modernidad líquida. Y esto ya te lo remato con Naomi Klein en su libro Nólogo, que dice que la última actualización del capitalismo ya no se trata de productos, sino que se venden estilos de vida. Con lo cual, creo que se dibuja un poco la foto de por qué este resurgimiento. Y también lo podíamos mirar desde la perspectiva un poco psicológica de cómo se hace el enganche, ¿no? Porque yo me preguntaba si todo este auge tiene que ver con las redes sociales, que le hemos comentado antes que son un canal, bueno, pues donde lo podemos utilizar de manera lúdica o de manera de autoconocimiento, pero donde está muy presente. Y también yo me preguntaba si esto tenía que ver un poco con desde la pandemia para acá, ¿no?, con esos contextos de crisis. Entonces me puse a pensar y digo, ojo, yo me acuerdo cuando veíamos los programas de televisión de videntes que emplean diversas técnicas. No sé si te acuerdas, y todavía siguen estando en muchas televisiones, ese diseño del programa, del plató, para incitar a que los telespectadores llamaran por teléfono, con una estética, con unas telas, con unas luces, con unos elementos de decoración en el plató determinado, y cómo esos y esas videntes identificaban muy bien lo que necesitaban sus potenciales clientes o consumidores a través de preguntas mientras tiraban las cartas y buscando información, ¿no?, de cómo se hace esa persuasión. Lo que explican los psicólogos es que, bueno, pues al final estos profesionales emplean unos términos o plantean unos problemas generales con los que cualquiera se puede sentir identificado, que es un poco lo que te pasa cuando lees las predicciones del horóscopo semanales o mensuales. Y explica un psicólogo que en el momento actual no hay una evidencia de que seamos más crédulos que antes, y dice que lo que le parece
que hay una ilusión generada por el hecho de aquellos que creen que estas cosas tienen ahora más sitios donde encontrarse, ¿no? Básicamente que hay un altavoz que llega más lejos. Eso no quiere decir que el mensaje sea más persuasivo que antes, sino que simplemente, como en muchos otros temas de los que estamos hablando, hay más canales de comunicación, hay muchas más voces, con lo cual, pues eso, al final es un altavoz y todas estas cuestiones relacionadas con la astrología se están ampliando mucho más. Y esta cuestión que te comentaba sobre cómo se habla en términos generales para que cualquiera se pueda sentir identificado, tiene un término, en psicología se denomina efecto Forer. Efecto Forer. También te diré que a mí me da la sensación de que efectivamente las redes sociales han, ¿cómo decirlo?, han irrumpido en los hogares, ¿no? Cosas que a lo mejor se veían más reducidas o limitadas a un pequeño nicho, a grupos minoritarios, como que saltan de repente a la palestra, se exponen como si fuera un escaparate y hace que ya no queden tan relegados a un grupo pequeño o se a validan. un ámbito más... Exacto, justo. Estaba pensando, ¿no? Sabemos todos el boom, esto no tiene nada que ver, pero sí el boom que hubo con vídeos de gatitos, ¿vale? Yo tengo 2 gatos, los amo, los adoro, me encantan los vídeos de gatitos, pero una vez leía una reflexión de cómo, gracias a las redes sociales, hemos descubierto a los gatos, en el sentido de que como siempre han formado parte del hogar, no salen los gatos a pasear como hacen los perros, sí, hay excepciones, pero no. La gente desconocía lo que es tener un gato o los comportamientos que puede tener un gato. Y como ahora en redes sociales nos bombardean con vídeos de gatitos, vemos su comportamiento, estamos más familiarizados con el mundo gato que hace unos años que en nuestro día a día tratábamos más, sobre todo en el exterior, con perros. Eso me hace pensar que eso se traslada a otros ámbitos, como es el caso de la astrología. Citabas antes el caso de Rappel, todas estas personas que se ponían ahí en la tele. Nos parecían raros. A muchas, claro, nos parecían raros, nos resultaba muy externo y parecía que se dirigían a un público pero que nunca iba contigo. Tú nunca conocías a nadie que formara parte de ese público, que podía haberse atraído, ni tú mismo, nadie de tu entorno. Entonces yo creo que ahora con las redes sociales eso está volviendo a llegarnos de una forma mucho más directa. Y creo que también es parte de que los millennials, que por ejemplo somos, yo creo, la generación a la que va más dirigida a Instagram, por ejemplo, yo creo que también ese es uno de los motivos extra que hace que nosotros nos podamos sentir atraídos, porque también hemos recibido esa irrupción del horóscopo en las redes sociales y creo que a nosotros nos han impactado especialmente como generación que las consume y que ha empezado a consumirlas antes que otras, y como generación que efectivamente se ha visto golpeada por situaciones de inestabilidad, y esto, bueno, nos puede aportar diversión, un descanso mental, y quizás por eso somos los más susceptibles, por así decirlo, como generación a sentirnos atraídos por ello. Bueno, aquí nosotras hemos dicho claramente que somos más del equipo del escepticismo, pero que nadie se sienta juzgado. A quien esto le pero sirva simpatizantes. Y quien lo crea, pues está genial. También me parece una locura creer en Dios. Te quiero decir que cada uno que crea en lo que le funcione, en lo que le sirva, y ya está. No lo hacemos desde el punto de vista de juzgar, a pesar de nuestra postura personal, sino de entender el porqué de este fenómeno en el momento actual. Y para seguir respaldando el auge de este fenómeno, vienen los datos. Aumento de publicaciones en redes sociales, ya lo hemos dicho. Por supuesto, también ha habido un subidón de publicaciones literarias al respecto. Incluso hay temas de estos que lo vemos, por ejemplo, en marcas de ropa. Pero una cosa que he hecho para ver si efectivamente también en Internet había un incremento del interés sobre todos estos temas, he podido constatar en las búsquedas relacionadas con astrología en Google cómo hay millones de consultas en los últimos años y cómo han ido incrementando. En Google Trends, por ejemplo, no vemos cifras absolutas, pero sí buscando palabras como astrología, horóscopo, carta natal, carta astral. Hemos visto una gráfica, he puesto los últimos 10 años, desde 2014 a 2024, y la gráfica es totalmente ascendente, con grandes picos
en 2020, especialmente durante la pandemia, cuando vimos cómo este crecimiento era mayor. Ahora parece que se ha relajado un poquito las búsquedas sobre estas cuestiones en Google en el último año, pero como decíamos, la gráfica es totalmente ascendente, sobre todo con un incremento a partir de 2015, 2017 y se mantiene hasta el momento actual. Y bueno, me he metido más en temas de cómo se traducen cifras este auge, ¿no? El que estamos constatando a través del aumento de las búsquedas, el que constatamos a través del auge en las redes sociales y en la conversación en el día a día. Bien, pues hay cifras interesantes para entender la magnitud de lo que estamos hablando. El tamaño de mercado global de la astrología en 2021 se valoró en 12.800 millones de dólares y se espera que alcance los 22.800 millones en 2031, es decir, que casi se duplicaría en el lapso de una década. Es importante esto tenerlo en cuenta. Claro, casi nada. Y además, cuando hablamos de estas cifras, nosotras estamos más acostumbradas. 22.800 lo dices muy rápido y parece que es muy poco. Hay que entender también la magnitud de las cifras que estamos aportando. Hay un gráfico precisamente de este estudio de Astrology Market, de Allied Market Research, que es espectacular porque ves claramente diferenciado por generaciones y la generación que sin duda alguna está apostando y mucho por todo este entorno de la astrología son los millennials. En 2021 eran los usuarios que más se sentían atraídos por este mercado, con muchísima diferencia respecto a los Z, con menos diferencia respecto a los X. Esto me ha llamado bastante la atención. Y bueno, los boomers están ahí. Oye, pero si lo ordenamos por estoy orden... alucinando que por favor que todo el mundo se meta a ver esta gráfica, que vamos a dejar el estudio en bibliografía, porque para 2031... vaya crecimiento del interés de los boomers. Pero mira, joder, es como si mi padre en 2031 fuera a ser un fan de la astrología. O sea, estamos viendo un montón de un crecimiento brutal de la generación X y de la generación boomer en estos temas para 2031. Imagínate tu padre, mi madre, aquí astrólogos. Es impresionante. Para que os hagáis una idea, luego ya colgaremos, por supuesto, el estudio con los gráficos. Los millennials en 2021 están los primeros, seguidos de los X, luego los boomers, luego los Z. A mí me ha sorprendido bastante que en el caso de los Z sean tan pocos, pensaba que había más interés, pero es que para 2031, lo que dice Raquel, hay un subidón tremendo. Los millennials llegamos como al tope de la gráfica, nos salimos ya del gráfico, pero luego van los X y los boomers son los que más crecen si comparamos la evolución de 2031 respecto a la de 2021. Ahí el crecimiento es brutal. Y en el caso de los Z, como que no va a variar mucho, va a aumentar, pero no van a ser ni mucho menos el público objetivo de esto. A mí esto me llamó muchísimo la atención. Entonces, millennials van a seguir dominando el mercado y dice el estudio que estamos como atrapados, ¿no?, en la tendencia que dictan las redes sociales. Somos muy propensos a publicar memes que estén relacionados con el zodiaco y también utilizar la astrología como ese medio de autoidentificación, ¿no?, lo que decíamos, el conocimiento de nuestras cualidades personales. Luego, si vemos evolución online respecto a offline, evidentemente el canal online es el que va a evolucionar muchísimo, hay una tendencia al alza brutal, ya sea el medio que más se estaba utilizando, el canal que más se utilizaba en 2021, para 2031 va a seguir en subida. El método offline ahora mismo se encuentra en un estado bastante más, vamos a decir reducido, va a aumentar un poquito, pero no va a ser ni mucho menos el canal principal. Y luego ya si hablamos de la astrología dividida en categorías, sin duda alguna, yo creo que esto no sorprende a nadie, la categoría amor es la que genera, ¿no?, muchísimo más interés. Exacto. ¿Con quién va mejor Sagitario? Bueno, pues Leo, Aries, Géminis, Acuario, estas cosas, ¿no? Entonces, ¿tú te sabes, por cierto, Raquel, con quién eres compatible? Tía, pues a mí, yo no tengo ni idea de estas cosas, pero como anécdota jocoso festiva te diré que una amiga que sí que cree un montón en esto y que sabe muchísimo, siempre me decía: es que tú con esta persona no, mucha agua. Y yo decía, ¿mucha agua de qué? Y siempre me decía: tu complementario es Tauro. Y yo decía, no tengo ni idea, no conozco ningún Tauro. Y luego, ¿sabes quién es Tauro? Mi perro, que es el amor de mi vida.
Luego le contesto a mi amiga, por supuesto, y se horrorizó. Pero a mí el ser en la vida que más feliz me hace es mi perro. Entonces digo, mira, oye, quizá lo hemos cuadrado por ahí. Tía, yo no puedo mirarlo porque Sirius no sabemos cuándo nació. Lo cogimos de a mayor. Draco sí, tendría que echar cuentas. Esto que acabo de decir Pues es un sacrilegio, yo lo sé, pero bueno, yo qué sé, por verle el lado gracioso. Yo estoy casada con un Aries y debo decir que sí, astrológicamente somos compatibles. ¿Sí? No, sí, porque somos fuego y fuego. Pero claro, luego yo tengo mucha tierra en mi carta astral. Bueno, estas son ya otras movidas, ¿no? Pero bueno, nos hemos casado, compatibles somos. Luego ya, si es por la astrología o no, pues no lo sé. Bueno, el caso, dime. No, te iba a decir que yo me he hecho la carta natal este año y no, en ningún momento me hablaron de ningún tipo de compatibilidad ni cosas de esas. Yo creo que, bueno, lo cuento ahora. No sé si es algo que se mire en la carta. Es que igual no, y esto es no una cosa que la gente lo busca en internet y se cree que hace match o no hace match y ya está. Pero la carta no te cuenta, por lo menos a mí no me contaron nada de estas cosas. Como decía, soy del equipo de escepticismo, pero bueno, pues a veces para jugar, por curiosidad o intentando verlo desde la perspectiva de otra herramienta más de, bueno, voy a ver si me da un punto de reflexión nuevo. Cuando estuve en Argentina otra vez este año, allí, de hecho ya la primera vez que estuve me sorprendió mucho porque el tema de la astrología es algo como con mucha demanda, con mucha oferta, y yo lo veía ya allí hace 4 o 5 años como algo profesionalizado, con gente, con negocios que se dedican a esto, y varias de mis amigas habían hecho pues biodecodificación, registros akáshicos, revolución solar, carta natal, y entonces yo siempre estaba con esta curiosidad, ¿no?, de experimentar o de obtener nuevos puntos de vista desde los que analizar la realidad, y este año me animé. Y nada, entonces fui a una señora que me habían recomendado, que es la que se lo hacía a una de mis amigas, y me hizo la carta natal, que en España lo llamamos carta astral, es lo mismo. Y a ver, al principio es verdad que, porque esta señora a mí no me conocía de nada y no sabía nada de mí, ¿no? Entonces ella yo le tenía que decir mi nombre, mi lugar de nacimiento, la fecha y la hora. Cuanto más sobre todo la hora tiene que estar como muy exacta, que en mi caso fue un poco problema porque no tenía mucha idea de a qué hora. Hablando con mis padres me dijeron, bueno, 9:30 de la mañana, listo, chao, vamos con eso. Pero bueno, a partir de ahí ella te explica un poco, te va contando todas estas cosas, Escorpio, ascendente Sagitario, Luna en Cáncer, bueno, más conceptos que no me acuerdo, lo tengo grabado. Y básicamente lo que me daba era un poco de información de quién soy, de cómo soy, de cuáles son las cosas importantes para mí, de temas de mi infancia, de cómo es mi relación con mi madre, con mi padre, de qué busco yo en la vida. Te daba un poco de guía de qué buscas en tus relaciones, en tus vínculos, y te tiraba un poco de dato, no sobre el futuro, porque no era una predicción, pero te tiraba un poco de información sobre qué cosas van a ser importantes para ti, dónde vas a estar, tienes que estar atento a esto, ten cuidado con esto otro, te va a venir bien esto, pero no era como una predicción. Sí que es verdad que el primer rato, cuando yo estaba escuchando, yo no daba ningún tipo de información, el primer rato yo decía, joder, esta señora me está clavando, parece que está escribiendo mi vida, ¿sabes? Porque sí que clavaba un montón de cosas, incluso ahí me quedé como... Y cosas como un poco, sí que es verdad que eran genéricas y que podrían haber valido para muchas personas, pero también había cierto nivel de concreción que era como, vale, estoy empezando a derribar mi escepticismo. Es verdad que luego sí que empezó como a preguntarme cosas. Yo no quería darle claramente información, pero sí me preguntó algunas cosas y entonces un poco en función de mis respuestas yo vi que ella me iba dando otras respuestas. Yo siento que si yo le hubiera dado otro contenido, ella hubiera ido por ese otro lado, ¿me entiendes? Como que ahí me volvió el escepticismo un poco. Pero bueno. También puede ser que haya como...
que necesiten alguna información claro, ella me porque decía al final eso. la interpretación es muy personal. Eso, ¿no? Es, ella me decía, esto es un ir y venir, o sea, en función un poco de ir conociéndote, te lo voy ajustando, porque esto al final son cosas que yo tengo que interpretar. Pero bueno, me lo tomé como una experiencia, como un posible lugar nuevo de análisis y además ella me decía, escúchate la grabación dentro de 4 años, te va a dar otro análisis y otra perspectiva distinta de lo que has sentido hoy, ¿no? Entonces fue como, bueno, por un lado dije, vale, acabo de perder 27 pavos, pero por otro lado dije, bueno, mira, una experiencia más, quién sabe, quizá esto, bueno, pues quizá me sirve para algo, ¿no? Entonces, bueno, intentar ir con mente abierta y quitar mi escepticismo para estar abierta a lo que la experiencia me pudiera ofrecer. Pero bueno, sí que es verdad que al final dije, como, joder, que ¿para qué he venido a esto, no? Pues yo tengo mucha curiosidad, ¿eh? Yo admito que es algo que creo que en algún punto haré. Oye, que si no, pues mira, por lo que dices, por acumular experiencia, ¿no? Y ya está, tampoco pierdes, bueno, más allá del dinero, pues seguramente en otras circunstancias a veces lo malgastas en otra cosa, ¿no? Pero fíjate, volviendo un momento a las cifras, la astrología natal, que es donde se englobaría esa categoría precisamente de las cartas astrales, de la interpretación que te puedan hacer, es una de las terceras partidas en las que más crecimiento va a haber de este mercado, ¿no? De cara a 2031. Así que estamos viendo precisamente cómo se incrementa ese gran interés. No sé, yo me mantengo escéptica, pero son cosas que me hace gracia. Lo que pasa que es como todo, no sé hasta qué punto ahondar. Yo tengo una persona conocida muy allegada, pero no le he pedido permiso, así que no la voy a citar por si acaso, ¿vale? No voy a decir quién es, pero ella me contó que acudía a una vidente, ¿no? Tenía como una vidente de confianza, lo grababa todo y a posteriori lo escuchaba. Me has recordado a eso cuando has dicho que la que te hizo la carta natal te dijo, bueno, dentro de 4 años te lo reescuchas y verás que hay cosas que tienen sentido. A ella le pasaba eso, que cuando se lo reescuchaba, cuando ya había pasado un tiempo, con la distancia había cosas que ya sabía interpretar, pero claro, a mí me preocupa un poco porque si te hablan de hechos a futuro, no sé en qué punto está la línea entre relacionarlo con algo porque es algo con lo que lo tienes que relacionar. ¿Me explico? Que busques la causalidad. Sí, que de alguna forma digas, cuando me dijo esto, ahora ya entiendo porque me acaba de pasar esto y seguro que era eso que me estaba diciendo. Ya. No lo sé. A mí las cosas de futuro tengo amigas que lo han utilizado como herramienta para el pasado. Directamente, para cortar patrones. Por ejemplo, tengo amigas que se han hecho allá la biodecodificación un poco para analizar y cortar patrones de cosas que tienen que ver con su madre, con su abuela, con su historia familiar, un poco ahí están la revisión del árbol y constelaciones. Eso es otra cosa. Una cosa que se llama constelaciones. Es otra cosa, pero sí, es otra cosa, también, pero sí, también sirve un poco eso. para ese tema de revisar los patrones que se van sucediendo de una generación a otra y cómo aprender a cortarlos. Bueno, al final en eso es una herramienta, si a alguien le sirve para hacer esa ruptura y para mejorar relaciones o vínculos o tener una nueva perspectiva, oye, pues cada uno, de nuevo, lo que le funcione. Pero si vamos con la economía, uno de los temas que más me ha alucinado cuando estábamos preparando el podcast es ver la cantidad de millones de venture capital que están entrando en startups dedicadas a astrología y sobre todo aquellas que juntan astrología y tecnología. Por dar algunos nombres, por ejemplo, una plataforma india que se llama AstroTalk, fundada en 2017, permite a usuarios acceder a consultas, tanto en astrología india como en occidental. Tiene un gran éxito, su aplicación tiene 5 millones de descargas en Play Store. Otra, por ejemplo, que se llama Taraka, desde 2018 proporciona actualizaciones diarias sobre la vida de los usuarios con el uso de inteligencia artificial y algoritmos para personalizar esas lecturas astrológicas. Ya tiene más de 100.000 descargas, o sea, es una locura. Pero luego hay otras que son más famosas, por ejemplo, en Estados Unidos he visto astrology.com, que también tiene pues esa serie de servicios, y CoStar, que también, en este caso, además, lo que me alucinó es que es una aplicación que utiliza datos de la NASA, ¿no? para personalizar aún más los horóscopos y los análisis. Yo eso no lo sabía, pero yo la tengo, CoStar, yo la tengo, la utilizo.
Es verdad que la tengo instalada y la utilizo cuando me acuerdo de ella, no te voy a engañar, pero medio obligué a mis amigas a que se la hicieran, también a mi marido, porque quería ver las compatibilidades y que decía, porque es muy práctica para ver tu carta astral de un vistazo rápido y ver compatibilidades con otras personas en cada uno de los planetas. Es muy gracioso. Pues alucina que se ha descargado 26 millones de veces y lo que es mejor de todo, lo que decíamos, la inversión. CoStar levantó un total de 21 millones de dólares, casi nada. Y hay otra que también es bastante famosa que se llama Sanctuary, que levantó 6 millones y medio de dólares. O sea que ninguna tontería. Y también me preguntaba yo, bueno, esto es en la India, en Estados Unidos, donde se mercantiliza todo, ¿hay startups dedicadas a la astrología en España? Bueno, pues sí que hay, y una de las más famosas se llama Místico, que es la que hemos utilizado para los horóscopos del inicio del podcast. Desde 2021 está en el mercado, tiene sede en Barcelona y, bueno, pues da diferentes servicios. Esto me encantó porque me metí en su página web y es una oferta que básicamente es como un Tinder de la astrología, porque pone en contacto a profesionales que ofrecen diferentes servicios como tarot, astrología, yo qué sé, numerología, ¿no? Diferentes tipos de servicios relacionados con todo esto y, bueno, pues tú entras, ves las reviews, ves las opiniones, ves los precios, ves el perfil de la persona, ves sus servicios y, bueno, pues gestionas una cita, como un Tinder de la astrología. Que, por cierto, eso me lleva otra vez a Liv Stromkist, perdón. La voy a estar citando mucho, yo creo. No, ya está, ya paro, ¿eh? Pero cuando hablaba de las apps de citas, ya sabes que hay aplicaciones, ahora no recuerdo si era más Tinder, Bumble o ambas, que te permiten que tú pongas tu horóscopo y está muy visible, ¿no? Para quien le pueda interesar o crea en la compatibilidad astral. Pues es bastante corriente que las apps de citas se pregunte por esto y según la teoría del sociólogo Aris, esto no es una señal de que la gente busca certezas en una situación de completa incertidumbre, como es el caso de las citas con desconocidos que citábamos antes, sino una forma de adaptación a la incertidumbre radical mediante un comportamiento especulativo. Porque elegir a alguien, por ejemplo, porque es Virgo, o decidir conocer a alguien porque tiene Venus en Cáncer, es una forma de imitar el riesgo aleatorio, incierto y regido por los algoritmos que supone de verdad conocer a alguien. Bueno, y si hablas de riesgo y de incertidumbre, nos queda un tema por tocar, que es el de la astrología financiera. Sabemos que los inversores confían en diferentes tipos de análisis, indicadores económicos para decidir cómo hacer sus inversiones. Bueno, pues hemos descubierto que en un sector tan escéptico como es el del mundo de la inversión, donde todo está medido de una manera u otra, también hay quienes recurren a las estrellas. Así es. De hecho, hay astrólogos financieros. Yo debo decir, Raquel, y creo que a ti te ha pasado, que con tantos años cubriendo información económica bursátil, jamás había oído hablar de esto, ¿vale? De hecho, ni de coña. Cuando preparábamos este tema y surgió el tema de la astrología financiera, lo pregunté en la radio donde trabajo y dije, oye, ¿sabéis de alguien en España que controle de este tema y nos pueda hablar de ello? La gente me miró con cara de decir, ¿qué coño despedida nos estás diciendo? No, pero oye, pues hubo dos compañeros que se portaron y me facilitaron información, así que gracias a ellos podemos decir algunas cosas. Bueno, hay una cosa que a mí me encanta, que es que hay una fundación, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que tiene un artículo sobre el horóscopo y la bolsa. Yo creo que esto podría ser el nombre de un programa. Uh-huh. Y te habla de cuál es tu perfil inversor en base a cuál es tu signo solar. Entonces, tú, Raquel, que eres Escorpio, sois muy intuitivos, vais por libre y solo buscáis optimizar vuestra cartera. ¿Tú te sientes representada? Pues no, tía, porque yo soy típica inversora conservadora, o sea, no me siento representada. Yo, siendo Sagitario, dice que tengo un bajo objetivo de rentabilidad estable y que siempre miro a largo plazo. Bueno, sí, no te voy a decir que no.
pero yo no sé si es por mi horóscopo, sinceramente. Bueno, el caso es que los astrólogos financieros creen que los patrones cósmicos pueden predecir las tendencias de mercado, los ciclos económicos e incluso el éxito de las inversiones individuales. De hecho, otra vez tenemos que citar redes sociales, cada vez más astrólogos aprovechan el tirón de Instagram, TikTok para ofrecer asesoramiento financiero. A mí esto me parece brutal. Entonces, abundan vídeos sobre estrategias de inversión, acumulación de riqueza, pero tú, administración date del cuenta dinero. de una cosa. En el episodio pasado, tú y yo advirtiendo a la gente, ojo, cuidado, no miréis las redes sociales y los youtubers, solo gestores profesionales, solo perfiles profesionales. Y ahora astrología financiera. Vaya por delante, cada uno que luego haga lo que quiera, pero Nosotras aportamos la ojo, información y ya está. Nosotras estamos hablando de lo que es una realidad, que es la existencia de este perfil. Luego ya nosotras, para recomendaciones sólidas, que os dirigimos de nuevo al capítulo de economía de qué hago con mi dinero. Bueno, entre los expertos que me recomendaron, pues Luis Garbía, profesor de finanzas de ICADE, muy amablemente me mandó un audio. Y él nos recuerda una cosa que me parece bastante interesante, lo que es la perspectiva, que es que ya de por sí las finanzas son sinónimo de gestionar un futuro incierto. Finanzas es sinónimo de gestionar un futuro incierto. Muchas veces en clase pregunto si se puede predecir el futuro. La respuesta invariablemente es no. Si pudiera predecir el futuro, pues jugaría a la lotería conociendo los números. Aunque no se pueda predecir ese futuro, sí que se puede gestionar. Y para ello tenemos herramientas, tenemos los instrumentos financieros, seguros, podemos hacer coberturas, se puede gestionar ese futuro incierto. El hecho de que yo vaya a obtener una rentabilidad en un futuro desconocido, para ello tengo que asumir unos riesgos, ese hecho de que juegue con el futuro hace que sea un terreno perfectamente abonado para la aparición de adivinos y futurólogos. Mucha gente tratará de hacernos creer que efectivamente ese futuro se puede predecir, pero si existen las finanzas es precisamente porque ese futuro es impredecible. Entonces, vale, sí, gestionar finanzas, futuro incierto, astrología, intentar también adivinar mediante el cosmos un futuro incierto o hacer predicciones. Es verdad que a veces puede dar la sensación, y no es una crítica, es simplemente la sensación que puede aportar de que muchos analistas, no analistas astrólogos, sino analistas técnicos fundamentales, a veces parece que van a tener la bola de cristal cuando hacen determinados análisis, y la realidad es que muchos se equivocan. Por mucho que tengan una larga trayectoria, por mucho que sepan, la realidad es que el futuro no se puede predecir. Exactamente, no se puede adivinar el futuro. Nos pongamos como nos pongamos. Bueno, la astrología financiera, una forma, no voy a calificarla, una forma de intentar corresponder o ver la relación entre los fenómenos astrales con los mercados financieros. Ahí está. Lo que me sorprende muchísimo, ya para terminar de rematar esta cuestión, es que hemos encontrado un fondo de inversión, se llama The Astrologers Fund, en Estados Unidos. Habla de Bitcoin, habla de inversión, habla de cómo están la bolsa y los mercados y las commodities en 2023. Es lo último que tienen en su página web, y hace webinars y da información al respecto. También tiene presentaciones y simposios. Bueno, alucinante. No me podía haber yo imaginado nunca que existiría este fondo de inversión. A mí lo que me parece increíble es que pueda existir la creencia, insistimos, no criticamos, no juzgamos, pero si te paras a pensarlo, es la creencia de que el cosmos rige un sistema que nosotros mismos hemos creado. La bolsa no está en la naturaleza, quiero decirte. Ya, eso sí, pero bueno, es como lo de quién creó al hombre, ¿no? Bueno, el cosmos puede tener algo que ver.
Bueno, al final también incluso la economía, que no lo hemos dicho, tiene sus propios oráculos, ¿no? Y sus propios astrólogos indirectamente, porque, por ejemplo, una figura como Warren Buffett también se la considera el oráculo de Omaha. En este caso es bueno, pues porque es un inversor con mucha experiencia, al que le ha ido muy bien, ha ganado mucho dinero y suele acertar de manera habitual, con lo cual tiene muchos millones. Pero bueno, al final quizá esto lo podemos conectar con la pregunta que me decías al principio de si es la astrología nuestro nuevo Dios, y lo que hablábamos antes de los ritos y de la veneración, ¿no? A una persona que sabe mucho, en este caso Warren Buffett, se le llama el oráculo, ¿no? En el mundo de la inversión. Bueno, quizá... Hombre, predice, o consigue acertar mediante predicciones que él hace de cómo cree que va a ser la tendencia. Eso de alguna forma puede atribuirse a adivinas el futuro, bueno, ¿no? Entrecomillado. Al final está bien, ¿no? Cada uno o cada una cree en lo que cree y puede tener sus deidades, sus astros o lo que, de nuevo, lo que le funcione mejor. Pero bueno, en el caso de nosotras nos quedamos un poco con esa perspectiva de curiosidad, de autoconocimiento lúdica, y esto me lleva a una última reflexión que hace Maura Jadkis en The Washington Post ante la perspectiva de qué nos está pasando, si esto es un nuevo servicio, oferta y demanda, si esto tiene que ver con el consumismo, si esto tiene que ver con la situación de nuestras vidas, si hay una pérdida, ¿no? de esos focos, de esos valores o de esas guías espirituales. Y ella concluye que poco importa que sus consumidores sepan que aquello que leen sobre astrología o sobre sus horóscopos en sus pantallas del móvil, que no es una ciencia exacta ni tangible, porque el nuevo consumo de la astrología se ha ludificado. Y ella dice, es como hacer psicoterapia sumándole magia, que me parece maravilloso. Al final, un nuevo consumo que es un refugio, que es una vía de escape ante esa ansiedad del nuevo precariado. Y concluye, no hay nada mejor para empezar un lunes que compartir un meme de Britney Spears rapada apelando a la luna en Plutón. Es una imagen muy dantesca. Igual tenía bien. Mercurio retrógrado también. Ahora me estoy imaginando un meme de Chenoa en su chándal gris culpando a Mercurio retrógrado. Total. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias.